Hola Ana, muchísimas gracias por hablar conmigo. Hola, ¿cómo estás? No, gracias a ti por el espacio. Bueno, tienes 25, eres venezolana y llegaste a Buenos Aires en enero de 2017, ¿no? Con tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermana menor y tu hermano menor, David. Sí, somos 5. Estamos aquí para hablar de David. Él falleció en julio de 2022 cuando tenía 15 años. Y bueno, la razón por la que queríamos hablar contigo es para entender no solo quién era él, sino también el contexto de lo que pasó, especialmente las dificultades que tuvieron como familia para conseguir la ayuda. Sí, es importante que se hable de esto. Entonces, empecemos por el principio, enero de 2017. ¿Cómo recuerdan esa llegada a Buenos Aires? ¿Cómo se adaptaron? Y fue una locura, la verdad. Nada, obviamente emigramos, como la mayoría en ese año. Em, Mis papás estaban en urgencia de conseguir trabajo, de encontrar dónde vivir y todo ese tipo de papeleos. Y nada, obviamente había muchísima tensión. Y bueno, yo tenía que empezar a ver cómo seguía mis estudios en la UBA. Y obviamente tenía mucho estrés, mucha incertidumbre económica, mucho miedo, pero supongo que era lo que nos tocaba. Y los más chicos, David tenía 10. Estaba justo terminando la primaria. Sí, 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 sí. A esa edad supongo que era distinto, la verdad no sé qué pasaba por su cabeza. Sé que obviamente él no entendía de política ni de economía, solo que se había ido de su país, de su escuela, de sus amigos. Al principio, Buenos Aires obviamente era una ciudad enorme y supongo que lo veía como una aventura, pero bueno, le costó. ¿En qué sentido? Le costó socializar, él siempre fue alguien introvertido, introvertido pero muy inteligente, dibujaba, leía mucho, pero era callado. Y bueno, acá se encontró en un colegio nuevo, con un acento nuevo, y le fue difícil hacer amigos. Yo creo que se sentía como el de afuera, el venezolano, y bueno, creo que se refugió mucho en sí mismo. Y mientras tanto, en casa, el clima era, no sé, de sacarnos adelante, de sacar la familia adelante, me imagino. Sí, la energía de mis papás estaba puesta más que nada en sobrevivir, honestamente. Que no nos faltara nada y creo que em, eso nos generó presión. Pero, o sea, no quiero decir que lo hicieron mal porque hicieron lo que podían. Pero sí, yo creo que indirectamente sentí una presión de tener que resolver sobre todo. Pero bueno, nada, fue extraño la verdad. Era chica y bueno, mi hermano era aún más chico. Pero sí, o sea, es como que yo sentía que todos teníamos que estar bien porque mis papás ya tenían demasiados problemas. Y yo creo, ahora viendo para atrás, que David notaba eso. No sé, él era muy perceptivo y creo que él notó que yo tenía esta presión, que papá y mamá tenían esa presión y que él indirectamente también tenía esa presión y bueno, lo absorbió, se lo guardó y creo que sí tenía una carga a los 10 años que alguien a los 10 años no debería tener. Claro, una presión de que no puede dar más problemas. Sí. Entonces, David, bueno, entra en la adolescencia, ¿sabes? De los 10 a los 15 años, como que en medio de ese contexto, ¿cuándo, ¿cuándo te parece o cuándo les parece a ustedes que empezaron a notar que su forma de ser no era solo esto de ser tímido? Y creo que fue muy gradual. Eh, Incluso creo que no sé si te puedo decir que en ese momento lo noté. Ahora que soy mayor sí. Y puedo ver para atrás. Pero supongo que eso es lo tramposo de la depresión, creo. Porque al principio lo justificábamos en que era la adolescencia, que estaba en la suya. Lo normal, ¿no?
Pasaba mucho tiempo en su cuarto, en la compu, y se cerró. Dejó de dibujar, que era lo que hacía todo el tiempo, estaba más irritable, contestaba mal, pero bueno, era adolescente y eso es lo que nos decíamos. Sí, o sea, lo que cualquier padre diría que, bueno, que es típico de un adolescente, ¿no? Exacto. Em, pero después empezó a estar triste, una tristeza profunda. Había días que parecía estar bien, hacía chistes, comía, y había días donde no, o quizás de repente se apagaba con un desgano total. Y bueno, ahí obviamente mi mamá empezó a preocuparse. Supongo que ella lo notó primero. Y hubo un momento así en el que dijeran, bueno, esto ya, ya es grave, como que algo que marcó un cambio. Sí, creo que hubo... Sí, no. Creo que hay uno que, que es el que me viene a la cabeza, que es una vez que lo escuchamos llorando en su cuarto. Un llanto, la verdad, desgarrador. Mamá entró y entiendo que David no podía parar de llorar. Le preguntó qué le pasaba y él creo que lo que respondía era que nada, que estaba cansado y que no quería sentir más. Y obviamente esas fueron palabras alarmantes. Y nada, mi mamá se lo tomó en serio y dijo que necesitábamos ayuda profesional. Claro. Y ahí empieza toda la otra parte de la historia, ya empezar a buscar ayuda. Sí, exacto. Al día siguiente, literal, mi mamá empezó a moverse y como no teníamos obra social, fue directo al hospital en nuestro barrio. Pidió un turno para el servicio de psicología o psiquiatría infanto-juvenil. ¿Y qué les dijeron? La primera respuesta fue que la agenda estaba cerrada, o sea que volviéramos a llamar otro día. Después, cuando por fin consiguió comunicarse, o sea, cuando mi mamá logró hablar, le dijeron que había una demora para una primera entrevista de admisión y que era de 3 a 4 meses. Como mínimo, ¿no? 4 meses. Mi mamá explicó la situación, les dijo que era urgente, que David estaba mal y que nada, que tenía ideas feas, pensamientos feos. Y bueno, la respuesta que recibimos es que el sistema está colapsado y que hay mucha demanda y que era lo que había. Y bueno, que si había una emergencia que lo lleváramos a la guardia. Claro, qué feo decirle eso a alguien que te expresa que no quería sentir más. Sí. ¿Qué hicieron? Y lo llevamos a la guardia 2 veces y ahí empieza el otro problema. En la guardia te atiende un psicólogo de guardia que habla con David 20 minutos, con nosotros, nos dice que no presenta riesgo inminente y que no es un caso de internación. ¿Qué significa eso de riesgo inminente? Mira, lo que entiendo es que como no había intentado activamente hacerse daño en ese momento, no lo podían internar. Lo que hacían es que nos mandaron a casa con una orden que decía evaluación y seguimiento por consultorios externos o algo por esa índole. Pero nada, el turno seguía siendo en 4 meses. No sé, era un laberinto. Te botan de la guardia porque no estás tan mal como para internarte, pero no te dan un turno ambulatorio porque el sistema no da abasto. ¿Cómo vivieron esos meses de espera? Fue una desesperación total. No sé, o sea, mis papás estaban aterrados. Intentaba hablar con él, pero no sé, él ya se había cerrado. No sé, o sea, honestamente creo que él sintió que cuando por fin se atrevió a decir que estaba mal, la respuesta que recibió era que tenía que esperar. Y el mensaje que no sé, que quizás leímos como sociedad fue como tu dolor no es tan urgente
ponte en la fila y bueno, no sé, igual, no sé, quizás soy yo hablando de mi dolor, honestamente, no sé qué estaba pasando por la cabeza de mi hermano. Claro. Y mientras tanto, bueno, tenían que seguir avanzando. Y sí, esa es la peor parte, la verdad, la culpa. Yo tenía que seguir yendo a la facu, mis papás a su trabajo y tratamos de estar encima de David, pero él estaba en su mundo. Era muy difícil acompañarlo y creo que es muy difícil acompañar a alguien en depresión, que bueno, nada, en ese momento yo no tenía las herramientas y creo que mis papás tampoco tenían, bueno, creo no, sé que mis papás tampoco tenían las herramientas y nos sentíamos solos como familia y él y nada, creo que él estaba inundado solo en su dolor. Y el turno no llegó a tiempo, ¿no? En julio de 2022, David se quitó la vida. Sí, no, exacto. Ujú, no llegó a tiempo. Se asfixió en su cuarto una tarde de julio. Mm, no sé qué sintió y no sé qué sentía y creo que es imposible para mí tratar de entenderlo y creo que tampoco quiero entenderlo. Yo creo que él en su momento sentía dolor, un dolor que era físico, insoportable, vergüenza quizás de no poder estar bien o de ser el problema para la familia, que ya luchaba para seguir adelante. Y sobre todo, no sé, desesperanza quizás. Si pides ayuda y te dicen que esperé 4 meses, ¿qué esperas? Qué sé yo, no sé. Tampoco pretendo pensar qué pensaba mi hermano, la verdad. Es el fracaso de todos. Es nuestro fracaso como familia por, no sé, por no haber sabido cómo, cómo llegar a él. Y es el fracaso absoluto de un sistema de salud que te da la espalda. Y nada, la salud mental en Argentina, especialmente la pública, está en terapia intensiva. Y los que se mueren son los pacientes. ¿Cómo, cómo uno rearma una familia después de esto? Creo que no lo lidiamos, sino que aprendimos a vivir rotos. Nada, mi mamá y mi papá envejecieron de golpe. Y hubo y hay todavía un silencio en la casa que es enorme. Mi hermana y yo seguimos adelante, o eso es lo que intentamos hacer. Pero bueno, obviamente hay un antes y un después, ya nada vuelve a ser igual. Y nada, supongo que la culpa es algo con lo que aprendemos a vivir. ¿Por qué, por qué es tan importante para ti contar esto? Bueno, primero porque lo amo a mi hermano y lo extraño y no quiero que sea solo una estadística. Nada, lo que le pasó a él le pasa a un montón de familias. Y nada, creo que es importante que la gente entienda que la salud mental no es un lujo y no es algo que puede esperar. Un adolescente que dice que se quiere morir no puede estar en una lista de espera. Es una emergencia. Y si hay otra familia escuchando esto ahora, quizás como ustedes que son inmigrantes o no, alguien que está pasando por algo parecido, ¿no? Que se chocan con este peso de la burocracia y el papeleo, ¿qué les dirías? Mira, la verdad es que les podría decir muchas cosas,
pero creo que no acepten un no por respuesta, que sean insoportables, que si les dicen vuelvan en 4 meses, hagan un escándalo, que vayan a otro hospital, que busquen organizaciones, que escriban en redes sociales, que golpeen todas las puertas, que no dejen a su hijo solo o a su hermano solo, porque él o ella no puede esperar. Su dolor no entiende de agendas ni de turnos. Así que eso, creo que les diría que no se queden esperando. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu testimonio y por seguir acá luchando por tu hermano. Sí, te mandamos un abrazo muy grande a ti y a toda tu familia. Nada, gracias a ustedes y bueno, ojalá sirva para algo y que se hable de esto.